Doy comienzo hoy a una serie de devocionales basados sobre la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Timoteo, el discípulo amado de Pablo. El apóstol había viajado a España y no sabemos cuánto tiempo estuvo en España, probablemente más de un año, estableciendo la Iglesia en nuestra patria, en nuestro país, en España. Al regresar de España después de un año o más de ministerio allí, fue arrestado y condenado a morir, probablemente decapitado. En ese tiempo Pablo escribió a Timoteo, su amado discípulo, esta segunda epístola o segunda carta. Timoteo ministraba la palabra en la gran ciudad de Éfeso y probablemente allí recibió esta segunda epístola que Pablo escribió por el año 67 de la era cristiana, es decir, el año 67 después de Cristo. Es una epístola personal. Pablo la dirige a su discípulo amado, como he dicho, a Timoteo. Pablo era un hombre extraordinario, un hombre de una vasta cultura. Probablemente hablaba 5 idiomas, quizá más, y tenía conocimientos de historia, de filosofía, de agricultura, de ciencia, de religiones y, por supuesto, de teología. Cuando el Señor lo salvó, lo llevó al tercer cielo, donde le reveló cosas extraordinarias que no hubiese podido aprender de ninguna otra manera. Evangelio Santo. Y ahora Pablo, de regreso de España, después de más de un año de ministerio en España, es arrestado, conducido a Roma para ser condenado a muerte y rumbo a Roma le escribe esta segunda y última epístola a Timoteo. Segunda Timoteo fue la última epístola o carta o escrito del apóstol Pablo. Observe cómo Pablo se dirige aquí a Timoteo. Creo haber dicho que esta epístola fue escrita por el año 67 de la era cristiana. El apóstol dice Pablo, apóstol de Jesucristo, es decir, apóstol que pertenece a Jesucristo. Pablo se consideraba un siervo, un esclavo del Señor, pero aquí usa su título oficial,
Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol que pertenece a Jesucristo, apóstol que se caracteriza por ser de Jesucristo. La palabra, el sustantivo apóstol, significa alguien enviado, como un oficial que es enviado, un embajador. Las naciones envían embajadores. Pablo se consideraba un embajador de Jesucristo. Apóstol significa alguien enviado con una misión o con una comisión especial. Y él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Dios lo escogió y lo asignó, lo designó como apóstol de Jesucristo. Y dice aquí, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús, de la vida eterna que el Señor da por su gracia al que cree en Él, y esa vida es recibida aquí en la tierra y disfrutada en la presencia santa de Dios en la gloria. Pablo dirige esta epístola a Timoteo. La palabra, el sustantivo, el nombre Timoteo significa yo honro a Dios. Qué fantástico nombre, y qué bueno que el que lleve ese nombre lo honre, le haga honor, y seguramente Timoteo le hacía honor a su nombre. Yo honro a Dios. A Timoteo, amado hijo, Pablo consideraba a Timoteo como su hijo espiritual, y a él le desea gracia, misericordia y paz. Gracia, don inmerecido. Misericordia, piedad, bondad y paz. Shalom, lo que Dios pone en el corazón de cada persona que recibe a Cristo como Salvador. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre. El Dios Padre es el Dios vivo y verdadero, Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo por su relación eterna con Él. El Padre es la primera persona de la Trinidad. El Hijo Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Ambos son coiguales, coeternos, consubstanciales. Ambos han existido siempre y han tenido íntima comunión siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en la Santísima Trinidad, en la eternidad, con quien hemos de tener comunión. El Hijo vino a este mundo a morir por pecadores como tú y como yo, y a darnos vida eterna. Y el Espíritu fue enviado a dar testimonio del Padre y de esa salvación gloriosa que Él nos ha dado por la fe en Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, quiera Dios ayudarnos para que tú y yo entendamos que hay un solo y único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, un solo Dios, tres gloriosas personas a quien servimos, a quien adoramos y a quien amamos. Que Él nos bendiga y nos ayude para hacerlo así siempre. Hermano, hermana, alza tus ojos al cielo y reconoce a ese único Dios vivo y verdadero, nuestro Padre Celestial, el Hijo nuestro Salvador y el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y nos da testimonio de la gracia infinita de Dios. Que a Él sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén.